Los siguientes sermones contienen la esencia de lo que he estado predicando entre los 8 y 9 años pasados, desde el año 1747. Durante este tiempo he hablado frecuentemente en público sobre todos los temas de la colección subsiguiente, y no tengo conocimiento de que exista algún punto de doctrina sobre el que suele hablar en público que no se exponga aquí, incidentalmente, o profesamente a todo lector cristiano. Cualquier persona seria que los lea atentamente verá, por lo tanto, con mayor claridad, cuáles son estas doctrinas que acepto y enseño como los fundamentos de la verdadera religión. Pero soy plenamente consciente de que no se presentan de la manera que algunos podrían esperar. Nada aquí aparece con un aspecto elaborado, elegante u oratorio. Si hubiera sido mi deseo o designio escribir así, mi tiempo no me lo permitiría. Pero en realidad en este momento no pretendía menos, pues ahora escribo, como suelo decir, ad populum, a la mayoría de la humanidad, a quienes no disfrutan ni comprenden el arte de la oratoria, pero que, no obstante, son jueces competentes de aquellas verdades necesarias para la felicidad presente y futura. Menciono esto para que los lectores curiosos se ahorren la búsqueda de lo que no encontrarán. Diseñé la verdad simple para la gente simple, por lo tanto, con propósito me abstengo de toda especulación sutil y filosófica, de todo razonamiento confuso e intrincado, y, en la medida de lo posible, incluso de la ostentación de erudición, a menos que cite a veces la escritura original. Me esfuerzo por evitar todas las palabras que no son fáciles de entender, todas las que no se usan en la vida cotidiana, y, en particular, esos términos técnicos que tan frecuentemente aparecen en los cuerpos de divinidad. Esas formas de hablar con las que los lectores están íntimamente familiarizados, pero que para la gente común son una lengua desconocida. Sin embargo, no estoy seguro de no caer en ellas a veces sin darme cuenta. Es sumamente natural imaginar que una palabra que nos es familiar lo es para todo el mundo. De hecho, mi propósito es, en cierto sentido, olvidar todo lo que he leído en mi vida. Quiero hablar en general como si nunca hubiera leído a un autor, antiguo o moderno, excepto siempre a los inspirados. Estoy convencido de que, por un lado, esto puede ser un medio para permitirme expresar con mayor claridad los sentimientos de mi corazón, mientras simplemente sigo la cadena de mis propios pensamientos, sin enredarme con los de otros, y que, por otro, llegaré con menos peso en mi mente, con menos prejuicios y predisposiciones, ya sea para buscar por mí mismo o para comunicar a otros las verdades desnudas del Evangelio. A los hombres sinceros y razonables no temo abrirles los pensamientos más íntimos de mi corazón. He pensado, soy una criatura de un día que pasa por la vida como una flecha en el aire. Soy un espíritu que viene de Dios y regresa a Dios, flotando sobre el gran abismo hasta que dentro de unos momentos ya no soy visto. Caigo en una eternidad inmutable. Quiero saber una cosa, el camino al cielo, cómo desembarcar sano y salvo en esa orilla feliz. Dios mismo se ha dignado enseñar el camino. Para este mismo fin vino del cielo. Lo ha escrito en un libro. Oh, dame ese libro. A cualquier precio dame el libro de Dios. Lo tengo. Aquí hay un conocimiento suficiente para mí. Permíteme ser como Homo Unius Libri, un hombre de un solo libro. Aquí estoy, pues, lejos de las ajetreadas costumbres de los hombres. Me siento solo, solo Dios está aquí. En su presencia abro, leo su libro, para este fin, para encontrar el camino al cielo. ¿Hay alguna duda sobre el significado de lo que leo? ¿Hay algo oscuro o intrincado? Elevo mi corazón al Padre de las luces. Señor, ¿no es tu palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios?
Tú darás abundantemente y sin reproche. Has dicho, si alguno está dispuesto a hacer tu voluntad, la conocerá. Yo estoy dispuesto a hacerla. Hazme conocer tu voluntad. Luego busco y considero pasajes paralelos de las Escrituras, comparando lo espiritual con lo espiritual. Medito en ellos con toda la atención y seriedad de que mi mente es capaz. Si aún tengo alguna duda, consulto a quienes tienen experiencia en las cosas de Dios, y luego los escritos mediante los cuales, estando muertos, aún hablan, y lo que así aprendo, eso enseño. En consecuencia, he expuesto en los siguientes sermones lo que encuentro en la Biblia sobre el camino al cielo, con el fin de distinguir este camino de Dios de todos los que son invenciones humanas. Me he esforzado por describir la religión verdadera, bíblica y experimental, sin omitir nada que sea parte real de ella, ni añadir nada que no lo sea. Y en esto mi deseo más especial es, primero, proteger de la formalidad, de la mera relación externa a quienes están dirigiendo su mirada hacia el cielo, y quienes, al tener poco conocimiento de las cosas de Dios, son más propensos a ser desviados. Desde la formalidad de la simple religión externa que casi ha expulsado del mundo la religión del corazón, y, en segundo lugar, advertir a quienes conocen la religión del corazón la fe que obra por el amor, para que no invaliden la ley por la fe y caigan así en la trampa del diablo. Por consejo y a petición de algunos amigos he añadido a los demás sermones de este volumen 3 sermones míos y uno de mi hermano, predicados en la Universidad de Oxford. Mi propósito requería algunos discursos sobre estos temas y los preferí a cualquier otro por ser una respuesta más contundente que cualquier otra que se pueda formular ahora a quienes han afirmado con frecuencia que hemos cambiado nuestra doctrina últimamente y que ya no predicamos lo que predicamos hace algunos años. Cualquier persona con entendimiento puede juzgar por sí misma al comparar estos últimos sermones con los anteriores. Pero algunos dirán que me he equivocado de camino, aunque me encargo de enseñarlo a otros. Es probable que muchos piensen esto y es muy posible que yo también, pero confío en que, sea cual sea mi error, mi mente está abierta a la convicción. Deseo sinceramente estar mejor informado. Lo que no sé, enséñame tú. ¿Estás convencido de que ves con más claridad que yo? Es probable que sí. Entonces trátame como desearía ser tratado en un cambio de circunstancias. Indícame un camino mejor del que he conocido hasta ahora. Muéstrame que es así con la prueba evidente de las Escrituras. Y si me detengo en el camino que he acostumbrado a recorrer y por lo tanto no estoy dispuesto a abandonarlo, colabora un poco conmigo. Tómame de la mano y guíame según mis posibilidades. Pero no te desagrades y te suplico que no me presiones para acelerar el paso. Puedo ir débil y lentamente como mucho. Entonces no podría ir en absoluto. ¿Puedo pedirte además que no me des nombres duros para guiarme por el buen camino? Supongamos que estuviera muy equivocado. Creo que esto no me enmendaría, más bien me alejaría mucho más de ti, y así me apartaría cada vez más del camino. Tal vez, si estás enojado, yo también lo estaré, y entonces habrá pocas esperanzas de encontrar la verdad. Si surge la ira, este humo oscurecerá tanto los ojos de mi alma que no podré ver nada con claridad. Por Dios, si es posible evitarlo, no nos provoquemos mutuamente a la ira. No encendamos en nosotros este fuego del infierno, mucho menos lo avivemos. Si pudiéramos discernir la verdad bajo esa terrible luz, ¿no sería una pérdida en lugar de una ganancia? Porque ¿cuánto se puede preferir el amor, incluso con muchas opiniones erróneas, a la verdad misma sin amor? Podemos morir sin el conocimiento de muchas verdades y aún así ser llevados al seno de Abraham. Pero si morimos sin amor, ¿de qué nos servirá el conocimiento? Tanto como al diablo y a sus ángeles. Que el Dios de amor no permita que jamás hagamos la prueba,
que nos prepare para el conocimiento de toda la verdad, llenando nuestros corazones de su amor y de todo gozo y paz al creer. Primera serie, Sermón 1. La salvación por la fe. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. Todas las bendiciones que Dios ha concedido al hombre son de su mera gracia, generosidad o favor, su favor gratuito e inmerecido, favor totalmente inmerecido. El hombre no tiene derecho a la menor de sus misericordias. Fue la gracia gratuita la que formó al hombre del polvo de la tierra y le insufló un alma viviente, y estampó en esa alma la imagen de Dios, y puso todas las cosas bajo sus pies. La misma gracia gratuita nos sigue dando hoy la vida, el aliento y todas las cosas. Porque nada somos, ni tenemos, ni hacemos que pueda merecer lo más mínimo de la mano de Dios. Todas nuestras obras, tú, oh Dios, las has hecho en nosotros. Estos, por lo tanto, son otros ejemplos de misericordia gratuita, y cualquier justicia que pueda hallarse en el hombre, esta es también don de Dios. ¿Con qué, pues, expiará el hombre pecador el menor de sus pecados? ¿Con sus propias obras? No. Aunque fueran muchas o santas, no son suyas, sino de Dios. Pero, en verdad, todos ellos son impíos y pecaminosos, de modo que cada uno de ellos necesita una nueva expiación. Solo el fruto corrupto crece en un árbol corrupto, y su corazón es totalmente corrupto y abominable, estando destituido de la gloria de Dios, la gloriosa justicia que al principio se imprimió en su alma, según la imagen de su gran Creador. Por lo tanto, no teniendo nada, ni justicia ni obras que alegar, su boca está completamente cerrada delante de Dios. Si los hombres pecadores encuentran el favor de Dios, es gracia sobre gracia. Si Dios se digna aún derramar nuevas bendiciones sobre nosotros, sí, la mayor de todas las bendiciones, la salvación, ¿qué podemos decir a estas cosas, sino gracias sean dadas a Dios por su inefable don? Y así es. En esto, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió para salvarnos. Por gracia, pues sois salvos por medio de la fe. La gracia es la fuente, la fe la condición de la salvación. Ahora bien, para que no quedemos destituidos de la gracia de Dios, nos concierne inquirir cuidadosamente. Primero, ¿por qué fe somos salvos? Segundo, ¿cuál es la salvación que es por la fe? Tercero, ¿cómo podemos responder a algunas objeciones? Primero, ¿cuál es la fe por la que somos salvos? Y primero, no es suficiente la fe de un pagano. Ahora bien, Dios quiere del pagano que crea que Dios existe, que es galardonador de los que le buscan con diligencia, y que se le debe buscar glorificándole como Dios, dándole gracias por todas las cosas y mediante una práctica cuidadosa de la virtud moral, de la justicia, la misericordia y la verdad hacia sus semejantes. Un griego o un romano, por lo tanto, sí, un escita o un indio, no tenían excusa si no creían en esto. El ser y los atributos de Dios, un estado futuro de recompensa y castigo, y la naturaleza obligatoria de la virtud moral. Pues esta es apenas la fe de un pagano. En segundo lugar, tampoco es la fe de un diablo, aunque ésta va mucho más lejos que la de un pagano, porque el diablo no solo cree que existe un Dios sabio y poderoso, bondadoso para recompensar y justo para castigar, sino también que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Salvador del mundo. Así lo encontramos declarando en términos expresos: Yo sé quién eres, el Santo de Dios.
Lucas capítulo 4, versículo 34. No podemos dudar de que el infeliz espíritu creyó en todas las palabras que salieron de la boca del santo y en todo lo que escribieron aquellos santos varones de la antigüedad, de dos de los cuales se vio obligado a dar aquel glorioso testimonio. Estos varones son siervos del Dios Altísimo que les muestran el camino de la salvación. Así pues, el gran enemigo de Dios y del hombre cree y tiembla al creer que Dios se manifestó en carne, que hollará a todos los enemigos bajo sus pies y que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Hasta aquí llega la fe de un demonio. Tercero, la fe por la que somos salvos, en el sentido de la palabra que se explicará más adelante, no es apenas la que tuvieron los apóstoles mismos mientras Cristo estaba todavía en la tierra. Aunque creyeron en Él hasta el punto de dejarlo todo y seguirle, aunque tenían entonces poder para hacer milagros, para sanar toda enfermedad y toda dolencia, sí, tenían entonces poder y autoridad sobre todos los demonios, y lo que está más allá de todo esto, fueron enviados por su Maestro a predicar el reino de Dios. ¿Qué fe es, pues, la que nos salva? Se puede responder primero en general que es una fe en Cristo. Cristo y Dios por medio de Cristo son los objetos propios de ella. En esto, por lo tanto, se distingue suficiente y absolutamente de la fe de los paganos antiguos o modernos, y de la fe de un demonio se distingue plenamente por esto. No es apenas una cosa especulativa, racional, un asentimiento frío y sin vida, un conjunto de ideas en la cabeza, sino también una disposición del corazón. Porque así dice la Escritura: con el corazón se cree para justicia y, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en esto difiere de aquella fe que los mismos apóstoles tenían mientras nuestro Señor estaba en la tierra, en que reconoce la necesidad y el mérito de su muerte y el poder de su resurrección. Reconoce su muerte como el único medio suficiente para redimir al hombre de la muerte eterna y su resurrección como la restauración de todos nosotros a la vida y la inmortalidad, ya que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. La fe cristiana es, pues, no solo un asentimiento a todo el Evangelio de Cristo, sino también una confianza plena en la sangre de Cristo, una confianza en los méritos de su vida, muerte y resurrección, un reclinarnos en Él como nuestra expiación y nuestra vida, como dado por nosotros y viviendo en nosotros, y en consecuencia de esto, un cerrarnos con Él y apegarnos a Él como nuestra sabiduría, justicia, santificación y redención, o en una palabra, nuestra salvación. Segundo, la segunda cosa a considerar es qué salvación es esta que es a través de esta fe. Y en primer lugar, independientemente de lo que implique, es una salvación presente. Es algo alcanzable, sí, realmente alcanzado en la tierra por aquellos que son partícipes de esta fe. Porque así dice el apóstol a los creyentes en Éfeso, y en ellos a los creyentes de todas las edades. No serán, aunque eso también es verdad, sino son salvos por medio de la fe. Son salvos, para englobarlo todo en una sola palabra, del pecado. Esta es la salvación que es por la fe. Esta es la gran salvación predicha por el ángel antes de que Dios trajera a su primogénito al mundo. Llamarás su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ni aquí ni en otras partes de las Sagradas Escrituras hay limitación o restricción alguna. A todo su pueblo, o como se expresa en otra parte, a todos los que creen en Él, los salvará de todos sus pecados, del pecado original y actual, pasado y presente, de la carne y del espíritu. Por la fe que está en Él, son salvados tanto de la culpa como del poder de ella. Primero, de la culpa de todo pecado pasado.
porque mientras que todo el mundo es culpable ante Dios, de tal manera que si Él llevara cuenta de las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? Y mientras que por la ley solo es el conocimiento del pecado, pero ninguna liberación de él, de modo que cumpliendo las obras de la ley ninguna carne puede justificarse delante de él. Ahora, la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, se manifiesta a todos los que creen. Ahora son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia para o por la remisión de los pecados pasados. Ahora Cristo ha quitado la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Ha borrado la escritura que había contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en su cruz. Ahora pues ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Y siendo salvados de la culpa, son salvados del temor. No ciertamente de un temor filial a ofender, sino de todo temor servil, de ese temor que tiene tormento, del temor al castigo, del temor a la ira de Dios, a quien ahora ya no consideran como un amo severo, sino como un padre indulgente. No han recibido otra vez el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual claman, Abba, Padre. El Espíritu mismo también da testimonio a sus espíritus de que son hijos de Dios. También son salvos del temor, aunque no de la posibilidad de apartarse de la gracia de Dios y quedar destituidos de las grandes y preciosas promesas. Así, tienen paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se regocijan en la esperanza de la gloria de Dios, y el amor de Dios es derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les es dado. Y por esto están persuadidos, aunque quizá no en todo tiempo ni con la misma plenitud de persuasión, de que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De nuevo, por esta fe son salvados del poder del pecado, así como de la culpa del mismo. Así lo declara el apóstol. Y ustedes saben que Él fue manifestado para quitar nuestros pecados, y que en Él no hay pecado. El que permanece en Él no peca. Primera de Juan capítulo 3, versículo 5. De nuevo, hijitos, que nadie los engañe. El que practica el pecado es del diablo. El que cree es nacido de Dios, y el que ha nacido de Dios no peca, porque su simiente permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Una vez más, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no peca, sino que el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18. El que es, por la fe, nacido de Dios, no peca, por ningún pecado habitual, porque todo pecado habitual es pecado reinante, pero el pecado no puede reinar en ninguno de los que creen, ni por ningún pecado voluntario, porque su voluntad, mientras permanece en la fe, está completamente en contra de todo pecado, y lo aborrece como veneno mortal. Ni por ningún deseo pecaminoso, porque él continuamente desea la santa y perfecta voluntad de Dios. Y cualquier tendencia a un deseo profano, él, por la gracia de Dios, lo sofoca en el nacimiento. Ni peca por debilidades, ya sea en acto, palabra o pensamiento, porque sus debilidades no tienen concurrencia de su voluntad, y sin esto no son propiamente pecados. Así, el que ha nacido de Dios no comete pecado, y aunque no puede decir que no ha pecado, sin embargo, ahora no peca. Esta es, pues, la salvación que es por la fe. Aún en el mundo presente, una salvación del pecado y de las consecuencias del pecado, ambas expresadas a menudo en la palabra justificación.
la cual, tomada en el sentido más amplio, implica una liberación de la culpa y del castigo por la expiación de Cristo aplicada realmente al alma del pecador que ahora cree en él, y una liberación del poder del pecado por medio de Cristo formado en su corazón. De modo que el que es así justificado o salvado por la fe, en verdad ha nacido de nuevo. Ha nacido de nuevo del Espíritu a una vida nueva que está escondida con Cristo en Dios. Y como un niño recién nacido, recibe de buena gana el adolón, la leche sincera de la palabra, y por ella crece, avanzando en el poder del Señor su Dios, de fe en fe, de gracia en gracia, hasta que por fin llega a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La primera objeción usual a esto es que predicar la salvación o justificación solo por la fe es predicar contra la santidad y las buenas obras. A lo cual se podría dar una breve respuesta. Así sería si habláramos como algunos lo hacen, de una fe que estuviera separada de éstas. Pero hablamos de una fe que no es así, sino productiva de todas las buenas obras y de toda santidad. Pero puede ser útil considerarla más ampliamente, especialmente porque no es una objeción nueva, sino tan antigua como el tiempo de San Pablo. Ya entonces se preguntaba, ¿no anulamos la ley por la fe? Respondemos, en primer lugar, todos los que no predican la fe anulan manifiestamente la ley, ya sea directa y groseramente mediante limitaciones y comentarios que corroen todo el espíritu del texto, ya sea indirectamente al no señalar el único medio por el que es posible cumplirla. Mientras que, en segundo lugar, establecemos la ley, tanto mostrando su pleno alcance y significado espiritual, como llamando a todos a ese camino vivo por el cual la justicia de la ley se cumpla en ellos. Estos, mientras confían únicamente en la sangre de Cristo, usan todas las ordenanzas que Él ha establecido, hacen todas las buenas obras que Él había preparado de antemano para que anduviesen en ellas, y gozan y manifiestan todos los temperamentos santos y celestiales, y aún la misma mente que estaba en Cristo Jesús. Pero, ¿predicar esta fe no lleva a los hombres al orgullo? Nosotros respondemos, accidentalmente puede. Por lo tanto, todo creyente debe ser seriamente amonestado, en las palabras del gran apóstol, a causa de la incredulidad, las primeras ramas fueron desgajadas, y tú estás en pie por la fe. No seas altivo, sino teme. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, cuídate de no perdonarte a ti. He aquí, pues, la bondad y la severidad de Dios. Con los que cayeron, severidad, pero contigo bondad, si continúas en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. Y mientras continúa en esto, recordará aquellas palabras de San Pablo previendo y respondiendo a esta misma objeción en Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Está excluida. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si un hombre fuera justificado por sus obras, tendría de qué gloriarse, pero no puede gloriarse el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. Romanos 4, versículo 5. En el mismo sentido van las palabras que preceden y siguen al texto, Efesios 2, versículo 4 y siguientes. Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes. De ustedes mismos no provienen ni su fe ni su salvación. Es el don de Dios, el don gratuito e inmerecido, la fe por la que son salvos, así como la salvación que Él, por su propia voluntad,
por su mero favor, anexa a ella. Que crean es un ejemplo de su gracia, que creyendo se salven otro, no por obras para que nadie se gloríe. Porque todas nuestras obras, toda nuestra justicia, que fueron antes de creer, no merecieron de Dios otra cosa que la condenación. Tan lejos estaban de merecer la fe, la cual, por tanto, siempre que se da, no es por obras. Tampoco la salvación depende de las obras que realizamos cuando creemos, pues entonces es Dios quien obra en nosotros, y por lo tanto, que nos dé una recompensa por lo que Él mismo obra, solo elogia las riquezas de su misericordia, pero no nos deja nada de qué gloriarnos. Sin embargo, el hablar así de la misericordia de Dios, como salvando o justificando gratuitamente solo por la fe, ¿no puede animar a los hombres en el pecado? En efecto, puede hacerlo y lo hará. Muchos perseverarán en el pecado para que la gracia abunde. Pero su sangre está sobre su propia cabeza. Bondad de Dios debería llevarlos al arrepentimiento y así lo hará con aquellos que son sinceros de corazón. Cuando sepan que aún hay perdón con Él, clamarán en voz alta que borre también sus pecados mediante la fe que es en Jesús. Y si claman fervientemente y no desmayan, si lo buscan por todos los medios que Él ha designado, si rehúsan ser consolados hasta que Él venga, vendrá y no tardará. Y Él puede hacer mucho en poco tiempo. Muchos son los ejemplos en los Hechos de los Apóstoles de cómo Dios obra esta fe en los corazones de los hombres, incluso como un rayo que cae del cielo. Así, en la misma hora en que Pablo y Silas comenzaron a predicar, el carcelero se arrepintió, creyó y fue bautizado, como lo fueron 3,000 por San Pedro en el día de Pentecostés, que todos se arrepintieron y creyeron en su primera predicación, y, bendito sea Dios, ahora hay muchas pruebas vivientes de que todavía es poderoso para salvar. Sin embargo, a la misma verdad, colocada desde otro punto de vista, se hace una objeción totalmente contraria. Si un hombre no puede ser salvado por todo lo que puede hacer, esto llevará a los hombres a la desesperación. Cierto, a desesperar de salvarse por sus propias obras, sus propios méritos o su justicia. Y así debe ser, porque nadie puede confiar en los méritos de Cristo hasta que haya renunciado por completo a los suyos propios. El que anda tratando de establecer su propia justicia no puede recibir la justicia de Dios. La justicia que es de la fe no puede serle dada mientras confíe en la que es de la ley. Pero esta, se dice, es una doctrina incómoda. El diablo habló como él mismo, es decir, sin verdad ni vergüenza, cuando se atrevió a sugerir a los hombres que es así. Es la única cómoda. Está muy llena de consuelo para todos los pecadores autodestruidos y autocondenados. Que todo aquel que en él creyere no se avergonzará de que el mismo Señor sobre todos es rico para con todos los que le invocan. He aquí el consuelo, alto como el cielo, más fuerte que la muerte. Misericordia para todos, para Zaqueo, un ladrón público, para María Magdalena, vulgar ramera. Me parece oír a alguien decir, entonces incluso yo puedo esperar misericordia, y tú también puedes, afligido, a quien nadie ha consolado. Dios no desechará tu oración. Es más, tal vez te diga a la hora siguiente, alégrate, tus pecados te son perdonados, tan perdonados que ya no reinarán más sobre ti. Sí, y que el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Oh buenas nuevas, noticias de gran gozo que son enviadas a todos los pueblos. Vengan a las aguas todos los sedientos, vengan y compren sin dinero y sin precio, cualesquiera que sean sus pecados, aunque rojos como el carmesí, aunque más que los cabellos de su cabeza, vuélvanse al Señor y Él tendrá misericordia de ustedes y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente.
Cuando no surgen más objeciones, entonces simplemente se nos dice que la salvación solo por la fe no debe predicarse como la primera doctrina, o al menos no debe predicarse en absoluto. Pero, ¿qué dice el Espíritu Santo? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, a saber, Jesucristo. Así pues, que todo aquel que en él creyere se salvará. Es y debe ser el fundamento de toda nuestra predicación, es decir, debe predicarse en primer lugar. Bueno, pero no a todos. Entonces, ¿a quién no debemos predicarlo? ¿A quién es menos? ¿A los pobres? No, ellos tienen un derecho especial a que se les predique el Evangelio. ¿A los ignorantes? No. Dios ha revelado estas cosas a hombres indoctos e ignorantes desde el principio. A los jóvenes, de ninguna manera. Permítanle a estos en modo alguno que vengan a Cristo y no se lo impidan. A los pecadores, en absoluto. No vino a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si los hay, debemos exceptuar a los ricos, a los sabios, a los de buena reputación, a los hombres morales. Y es cierto, con demasiada frecuencia se excluyen a sí mismos de oír. Sin embargo, debemos decir las palabras de nuestro Señor, porque así reza el tenor de nuestra comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Si alguien lo retuerce o parte de él para su propia destrucción, debe llevar su propia carga. Pero aún así, vive el Señor, que todo lo que el Señor nos diga, eso hablaremos. En este tiempo, más especialmente, hablaremos de que por gracia somos salvos por medio de la fe, porque nunca fue más oportuno mantener esta doctrina que en este día. Nada más que esto puede intervenir eficazmente el aumento del engaño romano entre nosotros. Es interminable atacar uno por uno todos los errores de esa iglesia. Pero la salvación por la fe ataca la raíz y todos caen a la vez donde esto se establece. Fue esta doctrina, que nuestra iglesia justamente llama la roca fuerte y el fundamento de la religión cristiana, la que primero expulsó al papismo de estos reinos y es la única que puede mantenerlo fuera. Nada más que esto puede poner freno a esa inmoralidad que ha inundado la tierra como un torrente. ¿Puedes vaciar el gran abismo gota a gota? Entonces puedes reformarnos disuadiéndonos de vicios particulares, pero que se introduzca la justicia que es de Dios por la fe, y así se detendrán sus orgullosas olas. Nada sino esto puede detener la boca de aquellos que se glorían en su vergüenza y niegan abiertamente al Señor que los compró. Pueden hablar tan sublimemente de la ley como el que la tiene escrita por Dios en su corazón. Oírlos hablar sobre este punto podría inclinar a uno a pensar que no están lejos del reino de Dios. Pero sáquenlos de la ley y llévenlos al Evangelio. Comiencen con la justicia de la fe, con Cristo, el fin de la ley para todo aquel que cree. Y aquellos que hasta ahora parecían casi, si no del todo, cristianos, se confesarán hijos de perdición, tan lejos de la vida y la salvación como lo más profundo del infierno frente a lo más alto del cielo. Dios tenga misericordia de ellos, tan lejos de la vida y de la salvación. Dios tenga misericordia de ellos. Por esta razón, el adversario se enfurece cada vez que la salvación por la fe es declarada al mundo. Por esta razón removió la tierra y el infierno para destruir a los primeros que la predicaron, y por la misma razón, sabiendo que sólo la fe podía derribar los cimientos de su reino, convocó a todas sus fuerzas y empleó todas sus artes de mentira y calumnia para atemorizar a Martín Lutero y que no la reviviera. No es de extrañar, pues, como dice aquel varón de Dios, ¿cómo enfurecería un hombre orgulloso, fuerte y armado que un niño pequeño, con una caña en la mano, lo detuviera y desbaratara? Así, Señor Jesús, así se ha perfeccionado tu fuerza en la debilidad. Adelante, pues, pequeño niño que crees en Él,
y su diestra te enseñará cosas terribles. Aunque seas indefenso y débil como un niño de días, el hombre fuerte no podrá hacer frente a ti. Prevalecerás sobre él, lo someterás, lo derrocarás y lo pisotearás. Marcharás bajo el gran capitán de tu salvación, venciendo y para vencer, hasta que todos tus enemigos sean destruidos y la muerte sea devorada por la victoria. Ahora, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien, con el Padre y el Espíritu Santo, sean la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fuerza, por los siglos de los siglos. Amén.